Qué loco, porque aparte yo pienso cuando vos decís escuelas, uno cierra los ojos, es un profe adelante y todos los banquitos atrás. Y si vos te vas 100 años atrás es igual. No solamente se puede, sino que también se debe. Te lleva a otra cosa. La mayoría de las escuelas en Argentina son ilegales. ¿Por qué? Porque no respetan la ley. Que llega un punto donde la razón tiene un tope, digamos. Totalmente, claro. Después de eso hay dos caminos. O sea, cuando se llega a ese tope hay dos caminos. O se va a la locura o se va hacia la fe. Este podcast está patrocinado por Ramiro Goncalves, fundador de RG Inversiones, consultora que asesora más de 7.000 clientes en todo el país. Encontrás más información sobre Ramiro Goncalves y RG Inversiones debajo de este capítulo. Bueno, bienvenidos una vez más a Emprende Mate, de vuelta en Stay, que se va a convertir en nuestra nueva casa. A mí me encanta este hotel por toda la estética y que lo siento... Hemos tenido charlas acá muy buenas. Lo siento muy, ¿cómo se dice? Cozy. Acogedor para mí. Acogedor, sí, esa es la palabra. Sí. Alexis, bienvenido a la mesa, bienvenido al podcast. Gracias por venir, gracias por tomarte el tiempo, por aceptar la invitación. Eso. Gracias a usted, sobre todo por esto, por la espontaneidad, surgió así. Fue rápido, ¿no? Sí, fue. ¿Cuándo te pregunté? ¿Ayer o...? Tuvo gestado en menos de 24 horas. Sí. Bien. Como tiene que ser. Orgánico, bien orgánico. Súper orgánico. Exactamente. No hay nada planificado, no Así hay es. preguntas predeterminadas de lo que surja. Y eso está buenísimo. Tremendo. Contexto, Alexis y yo venimos trabajando hace ya varios meses. Un par de meses. Sobre todo en la marca de la Escuela 4 Elementos en redes sociales. Y a mí lo que me sucede con vos es que todas las conversaciones, incluso en ese momento de veras que vos te acercaste y dijiste, che, Nico, y yo, pará, ¿quién sos? Incluso desde ese momento es como que se sienten conversaciones muy frescas, muy auténticas, con muchísimo valor, que cada viernes que nos juntamos ahí por Meet, es como que yo digo, che, loco, habría que grabar todo esto, porque acá hay info poderosísima. Así que por eso se me ocurrió invitarlo. No solamente están haciendo algo increíble vos y Ro, sino que a su vez siento un cerebro, pero gigante. Super cerebro, diría. No hay forma. Super brain. Lees muy rápido, chabón. Vos lees muy rápido. ¿Sos consciente de eso? Sí. Has leído infinidad de libros. Sí. Así que nada, por eso muy agradecido de tenerte acá. Ay, mira, está buenísimo. Más o menos como para poner en contexto. Uh-huh. Esto de las conversaciones tiene que ver con algo de que estoy desde chico. Mi viejo perdió la vista a los 30 años Uh-huh. y fue el momento en que yo nací. Uh-huh. Mi viejo desde muy chico mantenía una dinámica de que nos fue grabando. Nos iba grabando en los cassettes, digamos. Mirá. No sé si usted se apretaba play y record. Sí, me acuerdo. Entonces, desde ahí fue para mí un ejercicio de escuchar y de hablar. Entonces, poder escuchar tu voz cuando tenés 2, 3, 4, 5 años, a esa edad, porque mi viejo nos grababa y nos hacía escuchar, vas creciendo con, che, ¿por qué dije eso? Ah, mira qué interesante, mira la devolución. Y a medida que fui creciendo, fui como ejercitando eso de observar mucho el entorno, Claro. de observar el lenguaje no verbal de la gente. Después le fui poniendo esto, que hay un lenguaje verbal, no verbal. De chico simplemente lo hace porque te va surgiendo. Y eso llevado a la práctica a medida que vas creciendo, para mí fue como muy determinante. Y vengo de una familia donde mi abuelo ya leí un montón. Bueno, de hecho, mi abuelo fue Edmundo Cartos, él laburó en LB2. Mirá. Tiene, bueno, en su momento también Cosquín, Jesús María, tiene un tema muy famoso que es La Cautiva. Uh-huh. Ajá. Entonces, él siempre le encantó leer, le encantó escribir, bueno, cantar y demás. Entonces, Algo le daste ahí. desde muy pibe hay ya una biblioteca gigante en casa. Qué lindo. Entonces ya hay un cultivo ahí en lo intelectual. A medida que vas creciendo, vas integrando y te das cuenta que lo intelectual es una faceta súper importante, pero no es todo. Total. Ahí se me viene algo, Heidegger decía, el lenguaje es la casa del ser. Yo siento que es una habitación, que no es la casa. El lenguaje es una habitación dentro de una casa que está compuesta por 4 elementos, donde el lenguaje, el pensamiento y el intelecto es uno. Ok. Bien. ¿Y las otras? Y las otras son el cuerpo, que es lo físico, lo otro es lo emocional y lo otro es lo espiritual. O sea, cada uno de los elementos de la naturaleza, que es, digamos, como lo macro, está vinculado a lo micro, que es los elementos... O sea, se ve representado en cada individuo, Exactamente. Hay un libro que se llama El Kybalion, donde dice es arriba como es abajo, es adentro como es afuera. Entonces, esa relación entre el macrocosmos, que es la naturaleza externa, es un microcosmos que es la naturaleza interna. Lo resumo.
vos tenés en la naturaleza externa la tierra, naturaleza interna nuestra, el cuerpo. Bien. Naturaleza externa, tenés el aire, lo interno, el pensamiento, el intelecto. Naturaleza externa, el agua, naturaleza interna, las emociones, naturaleza externa, el fuego, naturaleza interna, el espíritu. Entonces eso es lo maravilloso. Parece que se va disociando el ser humano y cree que por un lado está la naturaleza. De hecho nos dicen de chicos, tienen que cuidar la naturaleza. Como si fuese algo que está afuera. Sí, y en realidad está afuera y está adentro. Entonces cuidar la naturaleza y cuidarse uno mismo. De ahí 4 elementos, el nombre del cole. De una. Ahí vamos a pasar el cole, pero ya me olvidé de vuelta por qué lo de el espíritu relacionado con el fuego. Me lo habías explicado. Porque para mí el espíritu es viento, claro, no sé, yo lo veo así de esa forma, claro, ¿no? Porque es más como... No, digamos, porque justamente está también en, si no me equivoco, bueno, en el yoga sobre todo, pero en muchas de las culturas occidentales, el aire, el viento, es esa esencia o alma, digamos. El viento, por ejemplo, si uno habla del hálito inicial, se va a la Biblia. Sí. Es decir, cuando Dios crea, por ejemplo, vamos a esto, ¿no? Y Dios dijo, dice la Biblia. Sí. Y esto es re interesante porque quiere decir que cuando Dios crea, incluso siendo Dios, si no dice, no podría crear. No dice y Dios pensó, o Dios vio, y Dios dijo, ahí verbaliza para que se pueda crear. Entonces hay como pasos también en la creación. Fíjense que generalmente cuando le dicen a las personas, visualicen para que algo se concrete, también le dicen escribir. Sí. ¿Por qué escribir? Porque de alguna manera estás diciendo a través de lo que escribís. Claro. Entonces, desde ese lugar, ese hálito inicial está vinculado a un pensamiento y una idea que se verbaliza. Sigue siendo intelecto. Y el fuego, fíjense que también, digamos, yendo al cristianismo, ¿cómo baja el espíritu? Como una lengua de fuego. Sí, en Entonces, Pentecostés. exactamente. Entonces, el espíritu está vinculado ahí al fuego. Después de distintas religiones, y eso es lo reinteresante, que se va vinculando. Hay un librito, a mí me funciona así, yo pienso y se me va cayendo un libro. Hay un libro de Houston Smith que se llama La verdad común. Entonces, es decir, es el elemento común de todo lo que tienen todas las religiones. Y todas las religiones lo que buscan es que el ser humano despierte su divinidad interior, que no esté mirando hacia afuera, que volvemos lo mismo. Es decir, de chico te acostumbran a que Dios está allá, Buda está allá, está todo afuera de uno. Entonces las personas lejos. exactamente, y terminan creyendo que necesitas de un mediador entre vos y esa divinidad. Y en realidad la divinidad adentro que se plasma cuando uno conecta con esa dimensión. Y esa dimensión es, Houston Smith decía, somos seres anfibios. ¿Qué significa? Que somos seres terrestres y a la vez somos seres celestes. Que es como el árbol de la vida. El árbol de la vida tiene las raíces en la tierra, pero la copa se dirige hacia donde, hacia el cielo. Sí, Entonces cielo. vinculamos arriba como abajo. Ahí está el equivalión. Es arriba como es abajo. Muy Esa bueno. integración que para los que estamos en esto, que nos vamos encontrando, no solamente somos buscadores, sino que encontramos certeza, se termina volviendo muy obvio. El lenguaje simbólico termina siendo ya como parte de la vida cotidiana, ¿viste? Son epifanías de lo cotidiano. Para quien no, y le resulta incluso hasta disparatado pensar la vida con esas analogías, ¿no? Es decir, si vos te volves demasiado lógico, te perdes lo analógico. Y si te vuelves Y si demasiado... sos demasiado analógico, perdes lo lógico. Por eso le pasa a muchas personas que están tan vinculados al espiritual y tienen problemas materiales. Total, Entonces, o al revés. O al revés, ¿viste? Personas que son... Muchos logros materiales, pero Es- están súper desconectados de lo Totalmente, espiritual. ¿viste? Y Sí, entonces así. ese camino de la integración es para lo que encarnamos. Creo que es Heidegger también, si no me equivoco. Pero no sé por qué dudo si es él o Nietzsche. El que dice que llega un punto donde la razón tiene un tope, digamos. ¿no? Totalmente, claro. Creo que es Heidegger. Que tiene un tope. Después de eso hay dos caminos. O sea, cuando se llega a ese tope hay dos caminos. O se va a la locura o se va hacia la fe, digamos. Eso lo dijo, no sé... No, sí, es Heidegger. Es Heidegger. Y a mí me encanta esa reflexión, ¿no? Porque uno se puede ir por el lado de la locura si es que quiere seguir creyendo que la razón es solamente de la razón y solamente de la razón, pero se olvida de quizá esta parte celeste, como decís vos, de uno. Y es re interesante eso, Nico, porque, digamos, si ustedes lo ven, o sea, si uno analiza desde Tales de Mileto, que es el filósofo que rompe con supuestamente lo intuitivo para pasar a lo racional, es así como es que inaugura el logos, digamos, inaugura el logos en Occidente. Estamos hablando siglo VI a.C.
hay todo un camino ahí en el medio de los presocráticos, es decir, los filósofos anteriores a Sócrates, que justamente antes del... Claro, más o menos. Que son los que hablan de los 4 elementos. O sea, ellos, los presocráticos, son los filósofos que en Occidente, después de haber sido iniciados en Oriente, empiezan a hablar de los 4 elementos. Bien. Para nosotros como occidentales, la filosofía, el logo, el pensamiento comienza con Tales de Mileto. En realidad eso ya venía muchísimo antes. De hecho, Tales de Mileto es un iniciado de la filosofía oriental, sobre todo la zona de Egipcio. Pero volvamos acá. Entonces de ahí en adelante todo un camino donde todas estas personas hablaban de estas dimensiones. El academicismo, que hoy está vinculado como a lo hiperintelectual o lo hiperracional, digamos, no está así desde su origen. Academos, que era una isla griega, hablaba de los 4 elementos. Entonces el academicismo en términos originales siempre fue integral, siempre fue holístico. Lo que pasa es que se fue pervirtiendo en el medio, llegando a esta época de lo hiperracional, y la gente hoy, si uno dice, che, ¿qué onda académicamente? Lo primero que piensan es libros, intelecto, raciocinio. Sí, cómo te fue en matemática, exactamente, cómo te fue en lengua. Y sobre todo matemática y lengua, que además ahí entramos en otra área del test de Binet y cómo se ha generado un mito en torno a que la inteligencia está vinculada si sos bueno en matemática y en lengua. Sí. Entonces hay un camino que cuando vos lo vas desandando y vas viendo esto que decía Foucault, la genealogía del saber. Che, hagamos una genealogía, vayamos a en qué momento se construyeron determinados conceptos, determinadas ideas. Y esos son los famosos desechos históricos. Vos tenés los hechos, que es lo que maneja, digamos, la historia oficial la politología oficial, la sociología oficial, y los desechos es aquello que no se nombra. Que no sirvió, digamos. Que no. Claro, y es lo más interesante. Es lo más interesante, porque hagamos lo mismo. Agarren al azar cualquier persona y díganle, che, ¿qué es la definición de académico? Y bueno, lo intelectual, no es eso. Eso es lo que se cree ahora que es. Originalmente, etimológicamente, genealógicamente, no era así, era todo lo contrario, era una integración. Eso en donde uno se meta, en cualquier rama que agarre del saber, la física, la biología, la historia, es alucinante. Eso te genera una capacidad de integrar donde lo lógico y lo analógico van unidos, es alucinante. Tremendo. Y a su vez, ahí entra también en el área de lo marginal, porque vos hablas de lo loco, digamos. Y la locura también está vinculada a esta dimensión de que dicen los locos y los niños dicen la verdad. ¿Por qué? Porque son los que se desmarcan de lo que es el discurso oficial normalizante. Claro. Si vos te salís de lo normal, quedaste por fuera, por lo tanto sos un marginal. Y solo la gente que se encuentre con verdades que puede trascender el autoengaño social, esto que se llama la Matrix, que tiene distintos nombres, digamos, automáticamente queda al margen, sos un marginal. Entonces ver eso también es como muy fascinante, porque poca gente se banca eso. Eso le pasó sobre todo a Wim Hof. ¿Lo tenés a Wim? Claro. Yo leí su libro escrito por él, que se llama El método Wim Hof, por Wim Hof. Y justamente él cuenta de que él se fue de la sociedad, se alejó de la sociedad, digamos, como diciendo, che, no, esto no es lo mío. Él fue Ocupa por muchísimo tiempo. Y al alejarse tanto de la sociedad, se alejó tanto de esos acuerdos, de esos paradigmas, de esas formas de pensar, que lo llevaron a hacer cosas que desde afuera se veía como un loco. O sea, porque el chabón era o sea, vos lo ves desde la sociedad, ¿no? Lo ves como un loco. El chabón iba al lago congelado, rompía el lago, se ponía en bola y se metía el lago. ¿Entendés? Y vos decís, no, che, eso no está bien. Pero el tipo lo hacía porque no había tenido todos esos paradigmas y esas cosas para decirle, che, eso está mal, te vas a enfermarte, lo que sea. Y él lo veía bien y le hacía bien, porque él cuenta en su libro de que el frío lo llama desde que nació. Entonces, todo eso le permitió justamente poder salirse de eso y encontrar esto que hoy le trae mucho bienestar a muchas personas. Total, mira, ahí agrego algo, dijiste, sí. Porque yo me acordé, yo leí El Hombre Hielo, que lo escribió con otro autor. Sí. No me acuerdo que es un chango que estaba totalmente en contra, que lo quería desmitificar. Un latino creo que es el pibe. Bueno, vos dijiste, lo dijiste vos y yo recordaba y lo quería compartir eso de lo que él sintió cuando vio la nieve, que la nieve lo llamaba. Esto, si se analiza en un lugar de hegemonía social, ¿cómo te va a llamar la nieve? Chabón, la nieve no habla. Ahora, desde un lugar de conexión espiritual, claramente te llama. Y qué interesante que usar la palabra me llama, porque la palabra vocación, que en latín es vocare, es un llamado. Mira. Entonces, todo lo que es la vocación, ustedes lo que hacen es vocacional. Exacto. Yo estoy seguro que si ustedes no ganaran un peso, lo harían igual.
Ahora, lo más fascinante es que las personas podamos vivir de nuestra vocación. Claro. De lo que amamos hacer. Sí, que a su vez si haces lo que te apasiona, en algún momento yo creo que los resultados materiales, por así decirlo, llegan, ¿no? Exactamente. Entonces es como verlo de esa visión. Exacto, claro, porque es una consecuencia. La mayoría de la gente que hace, te dicen, tenés que hacer algo que te dé dinero. Claro. La premisa de las personas que hacemos lo que amamos es, nosotros hacemos lo que amamos y el dinero es un epifenómeno de eso. Yo no percibo el dinero me llega a mí a través de la vocación. Cuando digo, pero esto, vocación, llamado, vocare, y eso es. Entonces, de esos lugares... Ey, espera, no sigas. De cada 1000 personas que nos ven, solo 15 se suscriben. Si llegaste hasta acá, toca el botón de suscribirte, así nos ayudas a seguir creciendo. Ahora sí, seguí viendo el resto del episodio. Y esto, fíjense que también está en las religiones. Todas las religiones hablan de la vocación y de una vocación. Esto de las religiones estamos hablando, ¿no? Es decir, abrir eso a la vida cotidiana es encontrarse con la religión, que significa religar. Religión es religar, es reconectarse con eso que sentimos que trasciende hacia nosotros y a los otros. Porque además de que a nosotros esto nos fascina y sentimos que nos llama, también sabemos que aporta un valor a los seres humanos. Entonces, fíjense que la vocación en términos individuales también tiene que ver con lo que nosotros aportamos en términos colectivos. Ahora, primero siempre el ser humano, ¿no? Generalmente, y acá volvemos, ¿no? Los discursos sociales que dicen, fíjense que hay un lema que dice, la salida es colectiva. ¿Le escucharon alguna vez? Sí. Bueno, yo digo, la salida es colectiva solo si la entrada es individual. ¿Cómo podés vos transformar a la sociedad si no empezás transformándote a vos mismo? El cambio empieza por uno mismo. Bueno, ahí va. Y ahí pensaba, le tocas esto de la vocación, de que haces lo que te gusta. ¿Cómo conectaste con eso? ¿Cómo pudiste, digamos, materializar eso en un proyecto como el que tenés hoy? ¿Cómo es tu camino ahí para llegar a tener todo este conocimiento, toda esta visión que tenés y montarlo en un proyecto que hoy te permite vivir de lo que te gusta? Claro, tangibilizarse, podría decir. Exactamente. Ahí la respuesta tiene como muchas capas. Podemos decir, la dimensión lógica sería esto que les conté al principio: nació una familia súper intelectual, con un montón de curiosidades, con toda una tradición de lectura. Mi viejo era súper riguroso en cuanto a lo que había que aprender, leer. A los 5 años yo decía, esto se llama esternocleidomastoideo. Yo sé que hay gente que hoy todavía lo puede pronunciar. Bueno, yo a los 5 años lo tenía. A los 5 años sabía que existía Gurdjieff, Krishnamurti, etcétera, etcétera. No está bien en un punto, digo, que un niño tenga ese conocimiento a esa edad. En mi caso se dio así porque elegí nacer en esa familia, digamos, y sucedió. La explicación lógica es que en un entorno así vos vas creciendo, te vas nutriendo. Digo, a su vez estaba esa rigurosidad y al mismo tiempo nunca se me impusieron determinadas ideas. Mirá. Entonces era, vas a tener que leer lo que quieras, ahí tenés el acceso a los libros. Bueno, claro, como que te marcaban un poco el camino, pero no quede dentro de ese camino. Exactamente. De hecho, llegó un punto, que fue el primer punto de inflexión de mi vida, que es, no voy a ir más a misa. Mi vieja fue catequista, entonces, ¿cómo no voy a ir a misa? Si todos los domingos voy a misa. No voy a ir más. ¿Y por qué? Y ahí empezó esto de, porque no sé si Dios existe. Claro, que es un poco lo que le pasa a la gente. Esto fue a los 19 años, después de que yo empecé a leer como conscientemente y voluntariamente a los 18. O sea, siempre leí, pero medio obligado, ahí por mi viejo, mira, tenés este libro, leí y demás. Entonces, el primer punto de inflexión fue, tengo este conocimiento, siento que ya no me siento parte de como de este cuerpo de personas que va y que se pone ahí, lo dejo. Mi vieja le fue súper doloroso, me lo cuestionó, pero ¿cómo va a hacer eso? No caigas en el agnosticismo de los intelectuales. Y bueno, pero se respetó. Mi viejo en ese sentido siempre fue como más, yo no necesito que nadie esté mediándome mi vínculo con Dios. Digo, eso que es un detalle, que puede ser un detalle, una nota de pie de página, es súper importante porque ahí te están dando un margen, o sea, están ratificando un recorrido de vida. Y eso mismo, después yo fui como derivándome a la lectura, siempre me encanta terminar de leer un libro, o en el medio si van citando, ¿y por qué cita este libro? Y en esa época era, ustedes no sé si se acuerdan, pero una vez leído que vos desconectabas el teléfono en línea, lo enchufabas y era el internet, Speedy, creo que era. Sí, ¿viste? Era muy complejo. Bueno, lo mío era buscar los autores, los libros. En ese momento existían, no estaba Mercado Libre o yo no lo usaba, entonces era como tenía que ir a la librería a buscar, así conocí todas las librerías de Córdoba, y era leer era como en ese vínculo muy natural con la literatura, me fue formando. Y el segundo punto de inflexión fue que mi tía es docente, logró muchísimo, 40 y pico de años en la escuela. Un día me vio leyendo La educación como práctica de la libertad de Freire, me dijo que no sabía que a mí me interesaba la educación.
si quería ser parte, digamos, de la formación de los docentes. Le dije que sí, me acompañó a este lugar donde ella era, yo presenté un proyecto, se me aprobó, tenía ahí 27 años y la verdad que para mí fue como muy fascinante por un lado y muy decepcionante por otro. Porque yo pensé que, así como hoy le hablo a ustedes, hablaba a 50, 60, 100, 200 docentes que creí que estábamos todos en la misma. Como claro, todos queremos transformar el sistema. Vos creías que, todos los docentes... Claro. 100%. Ayudar a las Estaban en personas a esa educarlas. Exactamente. Y no. Sí. Y te diste cuenta que no. Ahí me di cuenta que éramos el 5 o 10%. Con suerte. Con suerte, que después lo aprendí. Después, si quieren, podemos hablar de eso que estadísticamente está, que la mayoría del planeta, de las personas, no hacen despertares ni transformación evolutiva, sino todo lo contrario. En ese momento fue una decepción súper grande de decir, pero acá... Estoy loco. Entonces, claro, somos re poquito. Y Claro, así, eso te cierra también el panorama de decir, quiero generar un impacto, pero somos 4 gatos locos. Sí, totalmente. Y aún así dije, bueno, será que nos vamos a ir encontrando a medida que vayamos avanzando. Y hay algo también interesante, que tenía 27 años y si uno va a la simbología de los septenios, nuestra vida va haciendo cambios cada 7 años. Sí, eso dijiste vos la otra vez. No era humo. ¿Cómo va a ser humo, bro? ¿Cómo va a ser humo? No, bueno, pero digo, lo tenía, ya lo había, te lo dijo él. No, brother. O no, que Lo cuando conversamos, lo conversamos, sí. está Roa es testigo, o sea, lo hablamos. Sí. La primera vez que nos cruzamos, Sí, él hablamos. mencionó el septenio y dije, no te puedo creer que hay otra persona, aparte de mi ser, que conoce ese término, digamos. Sí, los septenios están Tomá. ahí, forman parte de la... Forman parte de la simbología. Bueno, en tu caso, Nico, 28, o sea que estás justo, o sea, ya terminaste uno, comenzaste otro, vos estás camino de eso, Juan. Sí. Digo, y en mi caso fue también, o sea, estaba terminando. O sea, te pegó justo ahí también. Y digo, y no es justo, no justo, digamos. claro, tiene que ver con esta sincronía con los momentos vitales de cada uno. De hecho, yo también les compartí que está el famoso club de los 27. Persona que muere a los 27 años. Sí. Digo, claro, y eso tiene que ver... Cantante, porque hay un punto donde si vos no conectás con tu propósito de vida, porque a los 28 se empieza a definir el propósito de vida, entre los 35 y los 42 se asienta, y de los 42 en adelante ya es como la persona empieza a ver retrospectivamente eso que va andando. Entonces, por eso se da morentando. Entonces tenés 2 muertes, digamos. O la simbólica, que es gente que muere y renace una vida mejor, más conectada con su propósito. Con un despertar, digamos. Exactamente. O esto de que hay gente que hace como una pequeña muerte, pero, viste, decir, esta famosa idea que se muere a los 30 y lo entierran a los 90, viste, así. Claro. Todo el resto fue vivir en automático, no conectar nunca con... Bueno, de eso ahí tocaste el tema del 95, 5 y... Sí. Y hay ciertos conceptos. Yo me empecé a notar algunas cosas así, no las vamos olvidando porque sale una banda. Y una es esa, de estadística y el despertar de la sociedad. Si quiere, a mí eso me parece fascinante. Meta. En lo personal, el libro que más me marcó para entender eso y para integrarlo y de esa manera también cambiar el vínculo con los seres humanos, no fue hace mucho. Fue hace 3 años que leí un libro de Hawkins que se llama El poder frente a la fuerza. Ajá. Él es la primera persona que traza lo que se llama el mapa de la conciencia, que es cómo nuestras emociones tienen una frecuencia energética. Esa frecuencia se mide en megahertz. Claro. Entonces, entre los 25 y los 175 es lo que vive la mayoría del planeta. Estamos hablando más o menos de un 90% de la Para población. eso ahí, ¿cómo se mide eso? O sea, Sí, que vos me está buenísimo. haces algo y exactamente, está buenísimo. me va a dar que esté en ese parámetro. Está buenísimo. Eso lo hace a través de un ejercicio que es cuando uno pone los dedos así. Sí. Entonces viene otra persona con otra frecuencia y empieza a hacerle preguntas a la persona. Entonces, a partir de los movimientos que uno hace, es decir, cuando cede el cuerpo, es decir, cuando está hablando, es que la persona está justamente en eso, no está cediendo ante esas emociones. Cuando hay una firmeza que tiene que ver con las convicciones, con la certeza y demás, el cuerpo se mantiene así impertérrito, digamos. No hay. Bueno, eso se va, esa es una de las técnicas que usan ellos para medir. Eso lo puedes hacer con todo. Qué loco. O sea, puedes medir la frecuencia del agua, bueno, que está el famoso libro que mide cuando se le pone palabras al agua y va cambiando las moléculas, de Masaru Emoto creo que se llama. En el caso de Hawking, lo puedes medir la frecuencia de los libros, puedes medir la frecuencia de un programa, la frecuencia de un político, puedes medir la frecuencia de este programa, por ejemplo. Qué loco. O sea, es re interesante eso. Y ahí decís que hay una gran mayoría que está en la misma frecuencia y hay algunos que salen de eso. ¿Cómo es estadísticamente? Él lo que dice, y ahí ya hay 2 libros que son clave. Empecemos con el de Hawking, que si recuerdo bien es del año 94-95 que lo hace él. Es psiquiatra además, claro. es un tipo que es psiquiatra.
Tiene varios libros escritos, yo leí El Poder Frente a la Fuerza, traza ese mapa de la conciencia y cada emoción tiene una frecuencia. Esa frecuencia, voy a decir, entre 25 y 175 es la envidia, el miedo, el resentimiento, bueno, todo ese tipo mucho más en el sentido desde la escasez. Exactamente, todas esas emociones que él le llama frecuencias negativas. Claro. 200 es el umbral, que es el coraje, la valentía, que tiene sentido que es... O sea, cuando vos estás, por ejemplo, en una situación que decís, bueno, voy a hacerlo. Ahí estás en esa... Ahí estás vibrando en 200 y eso te permite hacer ese salto. Claro, que así no sé, me voy a tirar de una piedra al río. Exactamente. A este chabón le encanta saltar. Exactamente. Bueno, ahí tenés que eso. conectar con el coraje. Porque el miedo que te dice, no lo hagas. Claro. La envidia de por qué este loco lo hace y yo no, ¿quién se cree que también te va a mantener en un estado? O quizás si lo haces bajo ese estado... Te lastima. Exactamente, ahí va. Por eso, está bueno que dijera te lastima. ¿Por qué? Porque toda esa frecuencia, eso es la frecuencia emocional, que a su vez está vinculado con un estado mental del pensamiento, con cómo impacta en el cuerpo y cómo estás conectado con lo trascendente. De hecho, la frecuencia más alta es la 1000, 1100, que esas son las que tiene Buda, Cristo, Krishna, es decir, bueno, Lao Tse, o sea, todo, Milarepa, todos los que son representantes de cualquiera de las religiones que han llegado a un estado de trascendencia. Los seres humanos, la mayoría, 90%, y esto es estadístico, lo dice él, vibra entre 25 y 175. No llega ni siquiera a la línea del coraje. O sea que estamos mal como humanidad. Y además, digo, pongamos por caso... Bueno, después habría que ver en términos de sistemas si sirve, ¿no? Pero digo, si te vas estamos como muchos están dormidos, digamos. Y la mayoría del planeta, digamos. Y esto, pongamos por caso que hay personas que dicen, no, es un hueva, eso no puede ser así. Bueno, listo. Fijémonos cómo está hoy el planeta. Y no nos centremos culturalmente, Córdoba, Argentina, Latinoamérica. Fijémonos cómo está el planeta. Bueno, si uno pone en telejuicio eso, está teniendo un problema ya de entender la realidad más básica. Y hago un pequeño salto. En el 2006-2007, Robert Keegan tiene un libro que se llama Inmunidad al Cambio. Ese libro es extraordinario porque el tipo ya, no tanto del lado de Hawking, que es como para decir más científico. Claro, si bien Hawking es por lo mismo, un psiquiatra e hizo un estudio científico, como habla de energías de frecuencia, uno puede decir, bueno, este chavo medio que sí, la flasho. Y lo deja un poco de lado. Okay. Ahora, Keegan, digamos, es un tipo de la Universidad de Harvard, hizo un estudio espectacular, escribe este libro, lo publica en el 2006, y lo que hizo fue, durante 40 años, ir a personas de distintas clases sociales, de distintas razas, de distintos géneros, de distintos países y continentes, con un montón de otros, tenías un cuerpo interdisciplinario de médicos y demás, en donde le proponían a las personas cambios muy chiquitos para mejorar su estilo de vida. Entonces a uno le decía, che, no consumas tanto azúcar, haz un poquito más de ejercicio físico, empieza a leer un poco más, che, no te vincules con tantas noticias negativas, che, vincúlate mejor con tus hijos. Eran cambios muy chiquitos, esto que le podemos llamar ahora con Clear, es decir, estos hábitos atómicos. Sí. Bueno, 40 años siguiendo a estos seres humanos, la conclusión es impresionante porque es prácticamente que se citan entre ellos sin conocerse. Y los dos dicen, la mayoría de las personas prefieren morir a cambiar para mejorar. Esa es la conclusión de Hawking en el libro El Poder Frente a la Fuerza, y esa misma conclusión es la de Robert Keegan en Inmunidad al Cambio. Entonces, digo, fíjense que es muy interesante ver y traspolar esto a nuestra cotidianeidad, porque si vos integras esta premisa, ya no vivís como siempre. De hecho, es una de las promesas que te hace el libro de Hawking. Dice, si vos integras esto a tu vida, ya no vas a vivir igual, porque vas a vivir con compasión, con entendimiento, con amorosidad, con coraje. Saber que la persona que uno dice, che, ¿por qué no cambia si se está dando cuenta que se está rompiendo en pedazos? ¿Por qué la gente lee el fumar es perjudicial para la salud y sigue fumando? Porque lo entiende, pero no lo integra. Y esa diferencia es alucinante. O sea, un montón de gente, de hecho la mayoría sí lo entiende, pero no lo integra. Cualquier persona te va a decir, che, desde lo más básico, ¿por qué consumir cocaína? No, sí, entiendo que me hace mal, ¿por qué no lo dejas? Y te van a tirar 500 excusas. Ahí lo llevaste a esas drogas, pero también en, no sé, una persona está enferma y sabe que si mejora su alimentación y qué sé yo, va a mejorar, pero también llega el fin de semana y se manda terrible vómito, después una pizza, después lo que sea. Sí. O sea, ¿por qué uno mismo no logra eso? ¿No? Porque justamente eso es el salto entre el entendimiento. Viste que uno dice, puta, ¿no la entiende? No, sí lo entiende, no lo integra. Integrar es esto, es incorporar. ¿Qué es incorporar? Adentrarlo en el cuerpo. Es
corporar, in corpus, ¿viste? Por eso también volviendo a la religión es, levanta, ¿se acuerdan la hostia? En cuerpo, sí. es el cuerpo, meterse el cuerpo. Entonces, por eso está esta idea de, che, así el cuerpo. Porque si está mucho en la idea, terminamos siendo como un CPU con datos. Sí. Ahora, la diferencia entre tener los datos e integrar los datos es lo que te permite entre ser una persona que tiene conocimiento y ser una persona que tiene sabiduría. El sabio es el que aplica el conocimiento. Claro, el otro El es resto es un solamente- intelectual. sí. Quiero que hablemos un poco de 4 elementos de la escuela. Contanos de dónde surge esa idea, esas ganas de empezar con eso. Se han también hay- enfrentado, yo calculo, Eso te iba a a decir. ese qué dirán gigantesco de miles Porque de... encima nace, bueno, cumplieron 8 años ahora decían, entonces digo, quizás que hoy, 8 años, pasan muchas cosas en 8 años. Creo Bueno, que hay mucha más gente pasaron que va un septenio. despertando. Pasamos, claro. Claro, terminó el pero digo, primer ¿qué septenio. pasaba hace 8 años? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que te preguntaba un poco antes? ¿Por qué llegaste a hacer eso? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, un poco ahí venía narrando la parte lógica y ahí analógica. En realidad fue esto. Yo, cuando obviamente termino el cole, lo termino más o menos, supongo, igual que ustedes, diciendo, fue una cagada, no me idea, gustó, sí, la ¿qué pasé hacer? mal, no lo disfruté. Lo único que uno rescata, supongo, igual que ustedes, son las amistades. Sí, y listo. Entonces, che, o sea, yo soy... O sea, ya he visto una falla en el Sí, sistema. tremendo. que te Pero además queda- mientras lo vivía. Digo, ustedes también. Sí, sí. O sea, es muy raro la persona que haya terminado la escuela. O por lo menos después de unos años, viste, que decís, che, pero... Porque ¿viste? cuando Digo, estás ahí de última... yo creo que incluso hasta la persona menos consciente y menos despierta se da cuenta que la escuela no lo ayudó demasiado. Digamos, eso por un lado. En mi caso, además del camino que venía haciendo, fue llegar a un punto donde decir, che, está buenísimo aprender. Está buenísimo saber. ¿Cómo me encantaría que los pibes, desde que tienen 2, 3, 4 años, se vinculen con el conocimiento y con la sabiduría de un lugar orgánico, disfrutando el proceso de aprendizaje? Entonces esto, bueno, me fue llevando primero a las formaciones con docentes, ahí la primera desilusión, che, yo pensé que estábamos todos en la misma, que todos queríamos, porque digo, un lugar común, tenemos que mejorar el sistema educativo. Bueno, después me di cuenta que si lo entienden que hay que mejorar, no integran que hay que mejorarlo. Y de ahí fue, estar como yendo de distintas escuelas públicas, privadas y demás, y no sentir que lo que proponía era como, no, pero eso es para Europa, pero no, la gente, no, y si tengo que hacer eso, tengo que cambiar todo el plantel docente, no, y si hay Todo que el hacer programa, eso, sí. hay que reeducar a toda la familia, y era como, ¿y pero qué estamos esperando? O sea, arranquemos ya. Y ahí entras en esto que yo decía, ¿no? El lugar de la marginalidad, no, pero este guaso está loco. Y en el medio de ese proceso, en una de las formaciones, empezamos a hacer como una alianza con una mujer que se llama Noemí Paimal, Ajá. que tiene lo que se llama Pedagogía 3000, que es un concepto de ideas, y armamos lo que se llama un fractal, que es como la sede Córdoba de Pedagogía 3000. Todo esto ha sido de honor y por amor. Empezamos a dar muchas formaciones en distintos espacios, digamos, espacios oficiales, espacios no oficiales, para padres, madres, niños, educadores, todo. Y ahí le conocí a Ro. Yo ya venía con esta idea de armar una escuela. De hecho, habíamos tenido un primer intento en el año 2014 con otras 2 mujeres, que en ese momento la DIPE no lo aprobó, porque una de las mujeres que finalmente se bajó del proyecto, entonces perdimos una de las garantías. Y en el 2015 la conozco a Ro, dando una de estas formaciones. Yo ya venía ahí como poniendo un punto final a una relación de casi 7 años con una pareja anterior, con Vicky. La conozco a ella, nos enamoramos. Le propongo, che, mira, tengo ganas de abrir una escuela. Ella venía con que, bueno, a mí me gustaría abrir un jardín maternal. Y fue como, bueno, listo. 2015 nos conocimos en abril del 2015. En agosto estamos en novio y en abril del otro año ya abrimos el cole. O sea, fue una velocidad increíble que es esto, ¿no? Cuando se encuentran 2 personas con un propósito tan grande, el universo empieza a acomodar todas las piezas para que suceda. Así que ahí nace el cole, de esto de... Vos decís en tu libro, escribí un libro que a mí me hubiera gustado leer. Bueno, lo hacemos todo, exactamente. Y que además, digo, Juan, más de lo personal, porque si yo terminaría así como un propósito muy egocéntrico. O sea, yo escribo el libro que quiero para mí. Toma. Vos sabés que el libro que escribí aporta un montón de valor. Volvemos a lo mismo, ¿no? Este juego entre lo individual y lo colectivo. Yo sabía que hay un montón de seres humanos que bajo un estado más o menos de bienestar, lo que busca es eso, conectar con un don, con un talento, desarrollarlo y vivir de eso. Entonces, 4 elementos va a ser ese lugar.
que te va a permitir conectar con tu don, con tu talento de un lugar orgánico, respetando tus procesos, tu ritmo. Digo, esto tiene que ser un éxito rotundo porque estás generando algo que no existe. Mucho bienestar, claro. Y de un lugar nuevo en este sentido. Generalmente cuando se abren espacios educativos nuevos es bajo una pedagogía preexistente. Claro. Entonces, si yo le digo a usted, che, ¿cuáles son las pedagogías novedosas que se marcan en lo tradicional? ¿Qué me pueden responder así? Como ¿qué es lo más conocido? La Montessori. Sí. No sé. Montessori y Waldorf. ¿Viste? Sí, Montessori y Waldorf. Bueno, sí. nosotros decidimos no hacer eso. Decidimos tomar el elemento Montessori, sí. El elemento de Waldorf, sí. También el elemento de escuela nueva, el elemento de escuela viva, el elemento de pedagogía 3000. Y lo fuimos abriendo. El elemento de religiones comparadas, el elemento de la psicología transpersonal, el elemento de la antropología, el elemento de la metafísica y el elemento del enneagrama. Y se armó esta melange hermosa, digamos, que se llama Escuela 4 Elementos, Educación 4 Elementos. Bien, y ahí para la gente que esté escuchando, digo, porque muchos tendrán hijos ¿de qué edad se puede empezar? ¿Cómo es? Porque digo, ¿cómo es el proceso de aprendizaje, ¿no? Porque entiendo que, bueno, la gente que va, los chicos que van, tienen muchas más libertades para esto, para trabajar en emociones, trabajar en enneagrama, cómo son, qué cosas les sirven, qué cosas les gustan. ¿Cómo es ahí el proceso? Porque digo, por ahí tenés uno que va más rápido, otro que va más lento. ¿Cómo es el proceso, digamos, Está buenísimo. Ahí de aprendizaje? Vamos desde este punto. Somos una escuela integrativa. Bien. ¿Qué significa eso? Generalmente las propuestas son así. Si sos una escuela oficial, Sí. tenés por un lado educación tradicional, y si sos una escuela que querés marcarte, sos la famosa escuela alternativa. ¿Qué quiere decir? Por fuera del sistema. Sí. Nosotros somos ese punto medio, que demuestra que vos podés tener una escuela oficial. Que sea se sale un holística. poco. Que sea holística. Entonces, volvemos. O sea que le acoplas cosas. Exactamente. Ahí va. ¿Por qué decimos que una escuela integrativa? Porque son todos los autores que no son autores, corrientes de pensamiento, de emociones, etcétera, que integran todo esto. O sea, lo tenés a Jung, lo tenés a Groff, lo tenés a Campbell, lo tenés a Houghton Smith, tenés etcétera, Sí. etcétera, etcétera. Y tenés la ley 26.206, que es la ley de educación nacional, la 98.70, que es la educación provincial, los currículos, las prioridades pedagógicas, las capacidades fundamentales. O sea, no es una cosa o la otra, son las dos. Es un equilibrio entre esas dos Exactamente. cosas y una demostración de que se puede, digamos. Y un paso más, ¿no? No solamente se puede, se debe. Digo, nosotros en Argentina tenemos la famosa ley 1420, que fue la primera que marcó el hito de decir, che, asentamos la ley de educación. Sí. Fue la primera, 1884. Hay una historia cortita para que entendamos también esto, porque es maravilloso verlo así. Digo, porque además venimos de eso, con todas las luces que eso implica y con todas las sombras que eso implica también, toda la oscuridad. Entonces, Sí. la primera ley de educación, 1884. Esa ley se desprende de un libro que escribe Sarmiento en 1849 que se llama De la educación popular. Sarmiento se ve a Europa, se empieza a fijar, lo mandan los chilenos, en esa época estaba exiliado, lo mandan los chilenos, empieza, investiga la educación en Europa. Él, por su personalidad, era militar también, se vincula mucho con una educación prusiana, así verticalista, súper jerárquica, militar, disciplinadora, castigadora, súper estricta. Y tenía el proyecto de él de decir, che, lo único que necesitamos, lo que más necesitamos si queremos forjar una nación es que la gente aprenda a leer, aprenda a escribir. ¿Para qué? Para que lea manuales y copie máquinas. Acuérdense, estamos como en el apogeo de la revolución industrial. Sí, sí. Se ve a Europa, viene con ese tipo de educación. Ahora, esa no era la única educación que existía, no era la única e incluso no era la mejor. Claro. Pero fue con la que él trajo, sí. Porque él sentía resonarse como persona. Exacto. Y acá vemos, y esto también es apasionante, como un ser humano con una concepción particular de vida termina generando toda una corriente que impacta a millones de seres humanos y durante muchísimos años. Sí, entonces, esa ley de 1884, que es la primera, hasta ahora, por más que legalmente se reforma de manera definitiva en el año 2006 a nivel nacional y en el 2010 a nivel provincial, sigue y seguirá por muchos años más. Los orígenes están ahí. Totalmente. Porque digo, ¿cómo cambia vos en 15 o 20 años algo que tiene más de 150 años? Es imposible, ¿me entendés? Sí. Digo, en tan poco tiempo. Entonces, volvemos a lo mismo. Por más que hoy la letra diga otra cosa, sí. Hoy la letra dice necesitamos escuelas holísticas, necesitamos escuelas integrales. Quien lea, o sea, puede descargar de cualquier lado la ley de educación nacional y provincial, es muy sencillo de comprobar esto.
Vos tenés artículos, tenés el artículo 4 que te dice que necesitamos una educación que se vincule con los ritmos, los procesos personales del ser humano, en todas sus dimensiones, social, intelectual, emocional. Digo, si te vas al artículo 12, el artículo 22, todo eso, toda nuestra ley de educación nacional y provincial, el que la lea, tampoco son muchas páginas, queda como, pero yo no sabía que la educación está tan bien, digamos, en términos legales. Entonces el problema ya no es la letra, el problema son las personas que la están implementando. Claro. El problema y la solución. Si vos agarras una persona que resuena con eso, pues también su biografía está vinculada con procesos de evolución personal, y es un éxito rotundo. Entonces nosotros lo único que hicimos fue... Dieron el espacio para que eso suceda, digamos, para que esos docentes aparezcan y estén desde ese lado, y para que esos alumnos y padres... Totalmente, parte de eso, totalmente. Digamos. Entonces entender que no solamente se puede, sino que también se debe, te lleva a otra cosa. La mayoría de las escuelas en Argentina son ilegales. ¿Me cuenta? ¿Por qué? Porque no respetan la ley. Claro. Y no respetan la ley, que es una ley que está vinculada a ritmos personales, procesos personales. Qué loco, porque aparte yo pienso, cuando vos decís escuela, si uno cierra los ojos, es un profe adelante y todos los banquitos atrás. Y si vos te vas 100 años atrás, era igual. Sí, bro. O sea, vos decís, nosotros que estamos en rubros por ahí, que cambian más rápido, vos decís, yo hace 5 años era otra persona. Total. ¿Cómo puede ser que en este término que nos rige la vida, digamos, de educarnos, igual. Sea igual? O sea, todo lo mismo, digamos. Sí, yo por ahí pienso también, cierro los ojos, hago ese ejercicio de pensar qué es lo que se me viene con escuela, y se me viene obviamente mi experiencia con la escuela, un edificio todo gris, enorme, sin ninguna ventana desde frente, porque las ventanas estaban para atrás, pero es lo primero que se me viene con la escuela, ¿no? Y sí. formar así todo quieto. Sí, esto que te digo, una persona al frente, hablando así, todo sentado, o sea, luego es después como... veo un video de los chicos cuando llegan a 4 elementos, una fiesta, hermano. Y ahí, mira, comparto dos cosas de lo que dicen ustedes, que es muy impresionante, porque sigue siendo muy complejo que la gente, digamos, sepa conscientemente hasta qué punto fue dañada por la educación tradicional. Claro. Es muy difícil. Es muy difícil decir, esto me lo vos sabés que generó. Sí, es muy loco. En tu libro, Nico, fíjate, vos arrancas el libro haciendo referencia a que los pibes son obligados a leer en la escuela. Y pones primero la escuela y después la casa de los padres. Entonces ahí hay un síntoma ya que vos estás advirtiendo, no sé si consciente o inconscientemente, el primer efecto que genera de porque me obligaron a leer en el cole y después no me interesó leer más. Eso número uno. Vos citas además un libro que marca un punto de inflexión en tu vida, que es El Club de las 5 de la mañana. Uh-huh. Yo cuando leo, mi estrategia de lectura es ver cuáles son las palabras que el autor más repite y más menciona. Creo que Robin Sharma deben ser de las palabras más repetidas en todo el libro. ¿Viste? Bueno, yéndome al libro de Sharma, hace más de 20 menciones a lo largo del libro con el nombre, no palabras, escuela, educación. Yo dije, claro, es impresionante porque el chabón en ese libro se está dando cuenta cómo va marcando la educación en la historia de ese personaje. Y para generar el despertar que él necesita hacer consciente lo desastroso que fue para él el proceso suyo en las escuelas. Para quien esté escuchando y que tenga el libro Sharma, hay como un ejercicio que está buenísimo, que es busquen las partes en que Sharma hace referencia. Así, ¿no? Habla de escuela y educación. Y van a ver cómo a partir de volver a explícito eso, van a poder ver la historia del personaje de un lugar distinto. Yo en lo personal, cada vez que leo un libro, cualquiera que leo, hago eso. Me fijo de qué manera ese autor habla de los procesos de educación y de los procesos de escuela. Y es alucinante verlo. Y cuando vos arrancas, después obviamente vos también haces cita a cómo te marcó negativamente ese profesor en el cole. Ahora, sí me sorprendió cómo de arranque, o sea, en la introducción del libro, ya en la primera página ya dijiste eso. Che, ¿cómo me marcó el cole? Y negativamente. Y después, un poquito más adelante, cuando hace referencia, si recuerdo bien, a un niño que vos fuiste a dar un charla en un cole, y un niño, un pibito te hace la referencia, che, ¿por qué se le dice, no me acuerdo cuánto mental? Voy a decir, che, ¿por qué no le dicen emocional? Y vos mismo ahí después marcas lo mental, lo emocional, lo físico y lo espiritual. Ahí ya te dan los 4 elementos. Uh-huh. Y eso le pasa a un montón de autores. Si ustedes leen los libros de esa óptica, desde los 4 elementos, buscar de qué manera los autores se refieren a los 4 elementos, lo van a encontrar todo el tiempo. En todos lados está. Y está en todos lados. Y es alucinante. Incluso en el libro de Sharma. Entonces eso es muy espectacular, porque de ahí te cuenta que hay una intuición en los seres humanos que todo el tiempo nos está llevando a esos 4 elementos. Y está bien que así sea,
porque estamos hechos de eso. Claro, te lleva a esa naturaleza, digamos. Zarpado. Tengo una cosita más que había notado que Dale, mencionaste. dale. Y como diría el Nico Fernández Miranda, el lenguaje no es inocente. Y dijiste que elegiste nacer en esa familia. Sí, totalmente. Sí, bueno, yo también lo tenía, ahí va. Eso es muy interesante. Ahí entramos en una... Claro, porque hay una persona que puede decir, pará, Sí, ¿cómo que elegiste? Totalmente, ¿Te mirá, tocó? está buenísimo eso. Me encanta que también lo hayan traído, porque por ahí son los temas que uno prefiere como... Sí. Che, eso hablemos es más de bueno. esta dimensión más intelectual, sociológica, antropológica, dejemos de lado medio lo esotérico. Y ahí me detengo primero en esa palabra. Lo esotérico es lo oculto desconocido, nada más. Ujú. Ahí va. Si uno cambia la S por la bueno, X, es exotérico, o sea... Para afuera. Exactamente, quiere decir que eso que a vos te resulta oculto, ya está, lo Ya lo desoculta. sabéis, ya está, ya no hay Entonces, vamos a un plano, el enneagrama. Lo trae, Oscar Ichazo, el enneagrama lo difunde Claudio Naranjo en todo el mundo. Son 9 eneatipos de personalidad que están vinculados, digamos, si uno entra en el plano de la astrología como lenguaje simbólico, a los 12 signos astrológicos. Entonces, desde ahí, poder entenderse cómo uno nace en un momento histórico particular, con el cielo configurado de una manera particular, te da inclinaciones, no son determinaciones ni son dogma de vida, pero sí son inclinaciones. Entonces vos tenés 2 estructuras. Vamos a esto. Quien haya hecho alguna vez terapia de vidas pasadas, en Argentina el más famoso se llama José Luis Cabuli, él tiene incluso libros que se llaman así, terapia de vidas pasadas, se va a dar cuenta que no solamente ese ser elige a su familia, sino que también ese padre y esa madre convoca a esa alma a nacer. Entonces, volvemos a lo mismo. Por supuesto que para la mayoría puede parecer una locura, para quien lo haga, y esta es la dimensión científica de la terapia de vida pasada, que es quien a priori la descarta, sin experimentarla, ya está violando el principio del método científico. Y la mayoría de la gente descarta todas estas cosas sin experimentarlas. Claro. Y ustedes fíjense que a lo largo de la historia, sobre todo todos los que son los físicos de la física cuántica, son personas que están en perfecta sincronía con esto. De hecho, hay un científico que se llama Rupert Sheldrake que tiene un libro que se llama De perros que saben que sus amos están camino a casa. Entonces el tipo lo que hizo fue decir, che, ¿cómo un perro sabe que su amo está llegando a casa? Y porque tiene una frecuencia. Esa frecuencia, lo único que hace el animal es captarla de un campo que se llama campo morfogenético. Ese mismo campo, lo dice Rupert Sheldrake, que es científico, es el principio por el cual, por ejemplo, funcionan ciertas terapias que te vinculan con vidas pasadas. Entonces, lo único que están haciendo todo este cuerpo de científicos es demostrar lo que los místicos ya sabían desde hace milenios, Claro. digamos. Por eso arrancamos citando toda esta figura de decir Lao Tse, con el taoísmo, Krishna, estamos hablando del libro Mahabharata de los hindúes, Jesucristo en la Biblia, Buda con sus famosos sermones. O sea, no importa la religión en la que te vincule, el ser humano tiene esa esencia y el ser humano tiene vidas pasadas. Uno después puede creer, puede no creerla. El tema no es creer, el tema es experimentarlo. Entonces es la dimensión científica de eso que se denomina esotérico. Cuando uno entra ahí, el mundo cobra otra dimensión. Y ese es el camino que tenemos que transitar todos los seres humanos para salir, ¿no? Esto es transformar el karma en dharma, ¿no? Eso es alucinante. Entonces esa es la propuesta que tiene 4 elementos como espacio educativo. Por eso ahí cuando charlamos afuera de este espacio, claro, afuera de cámara, era, más que una escuela, porque tiene que tener un nombre, es un espacio de desarrollo humano. Tremendo. Y digo, ¿cuántas personas quieren entrar en un proceso de desarrollo humano? Yo lo mismo, el mínimo. Yo siento, lo digo muchas veces, me cuesta todavía creer Que haya gente que no quiera. que haya gente que no quiera, y me cuesta creer que la escuela exista. Porque digo, no es una escuela donde viene gente de distintas partes del mundo donde va a decir, bueno, es un 10% del planeta. Acá es 10 kilómetros de redonda. Claro. Y en Córdoba, digamos. Sí. No estamos hablando de una ciudad súper revolucionaria. Estamos hablando de una ciudad bastante conservadora. Total. Desde ese lugar todavía me sigue sorprendiendo que exista un espacio como 4 elementos y que crezca. Esa era la otra. Porque voy a decir, bueno, crece, pero son hace 8 años las mismas 20 familias que empezaron. No, somos
casi 200 niños en la escuela. El año que viene abrimos la secundaria. Gracias a la ayuda de Nico, esto está creciendo cada vez más. Nos está ayudando a armar una forma de comunicar lo que nosotros hacemos. Entonces digo, cada vez crece más. Y lo que se visualiza de acá hacia adelante es muchísimo más grande. Es como lo que vos ponés en el libro, esto recién empieza, este es el comienzo, para el cole lo mismo. Qué lindo. Bueno, habrá que ir, mismo. bueno, vos ya conoces, Sí. pero me encantaría ir. Y para la gente que está viendo también que se anime, ¿no? A ver, no sé cómo es si se puede ir a ver, a pasar un día, a vivir un poco eso, porque creo que mucha gente lo termina de entender cuando está ahí, ¿no? Cuando ves eso, te 100%. metes... Bueno, ellos desde redes sociales están muy bien comunicados. Ok. O sea, podés ver esas distintas cosas que hacen que 4 elementos sea 4 elementos. Obviamente no debe ser lo mismo que estar ahí y estar un día a día. Mirá, ahí les cuento algo muy chiquito que uno lo va aprendiendo también con el paso del tiempo. Es, si vos agarras todas las personas que fueron revolucionando la educación, el primero fue Tolstoy. Ajá. Tolstoy, el escritor ruso, él abrió en un espacio, digamos, Yania Polania se llamaba, una granja, se tenía su granja, era una persona de muchísimo dinero. Él abre su experiencia educativa. La tiene unos años, alucinante lo que hace, sobre todo en términos de lectoescritura, alucinante lo que hace el loco. Después tenés Alexander Neil, que lo abre en Estados Unidos, la experiencia de Summerhill, esto en 1921. Tenés Montessori en 1909, la casa del Bambini. Tenés la experiencia de Waldorf en 1919. Después tenés las experiencias de Escuela Viva, las experiencias de Reggio Emilia en la Italia de posguerra. Todas esas personas que fueron abriendo espacios educativos novedosos, todos fueron cuestionados. De loco, de personas marginales, de personas peligrosas. Se le inventaron causas. Y voy a decir, es muy loco. Y a la vez es como muy natural, porque lo hablamos al principio, cuando vos te marcas, digamos, de lo hegemónico, termina siendo marginal. Y al mismo tiempo, después, cuando pasa el tiempo, que sos un visionario, un genio. Sí. Digamos, bueno, 4 elementos de alguna manera, eso está haciendo un proceso muy parecido. Está en esa digamos, etapa de y está que- exactamente, es decir, nosotros fue muy difícil abrir el cole, hubo muchísimas Se logró, se complejidades, abrió, se abrió. Y lo loco es que las dificultades que al principio tuvimos con la parte legal oficial del Ministerio de Educación, porque volvemos a lo mismo, no es una escuela con una pedagogía preexistente, sino algo novedoso. Cuando hicimos ese salto, empezamos a entrar en el plano de las familias. Entonces, somos una escuela oficial, tenemos excelente referencia de las personas que nos hacen los seguimientos, y aún así es tan fuerte la resistencia de romper los prejuicios, los preconceptos, nuestras experiencias vividas y los daños que uno no termina de sanar, que eso es el filtro para después evaluar el cole. Entonces hoy, digamos, la dificultad más grande y la promesa más grande y la ayuda más grande son las familias. Entonces tenés esos dos elementos ahí. Digo, esta historia también chiquita, porque está bueno decir, che, pero ustedes están pasando esto, mira, le pasó a todo el Es mundo. el camino correcto el hacia... camino del héroe de la Exactamente, escuela. exactamente. Ese, claro, es el viaje del héroe de las personas que emprenden la Tremendo. escuela. Totalmente. Muy lindo. Épico. Bueno, Último. Y después otro día hacemos otro capítulo. Cuando No quieran, sé, cuando 300.000 quieran. A mí me millones de tienen que veces. pagar la luz para que me calle. Sí, lo sé. Ahí no están por pagar las luces. Escucha, si pudieras poner un cartel con una frase que lo puede leer cualquier persona, Sí. ¿qué frase iría ahí? Sí, hemos venido para evolucionar en nuestros 4 elementos. me encanta. Muy bueno. Sí. Tremendo. Bueno, lindo episodio. No sé cuánto duró, pero yo estuve como ahí en una peli y estaba escuchando. Sí. Así que bueno, muchas gracias por venir. Te quiero conocer la escuela, quiero ir. Siento que también podemos involucrarnos para aportar porque hemos pasado ese camino de Vamos a aprender hacer una un montón de presentación cosas. del libro ahí. Ok, así Ahí que... está abierto, sí, totalmente, dale. Sí. así que bueno, nada, muchas gracias. Y para la gente que está viendo, seremos más que esto. Ahí va. Este podcast está patrocinado por Ramiro Goncalves, fundador de RG Inversiones, consultora que asesora a más de 7.000 clientes en todo el país. Encontrás más información sobre Ramiro Goncalves y RG Inversiones debajo de este capítulo.